Ya estamos de vuelta y retomamos la tertulia, cambiamos de tercio y abordamos la otra vertiente de esta pandemia, la económica. Los empresarios lo tienen claro, el único analgésico posible para mitigar los dolores de esta parálisis económica son los ERTE. Se aprobó un primer decreto y esta tarde se ha firmado la prórroga hasta el 30 de junio para que las empresas puedan acogerse a esos expedientes de regulación temporal de empleo. Esto es lo que decía el secretario de Comisiones Obreras y el responsable de CEPIME sobre el decreto que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros. Pero más que un acuerdo, creo que hemos presentado una actitud de corresponsabilidad y una actitud de colaboración ante los enormes problemas que tiene España por delante. Es una pieza necesaria, muy limitada en el tiempo, ese 30 de junio está muy cerca y le he trasladado, por supuesto, de primera mano al presidente del Gobierno que la pequeña y mediana empresa española necesitará, si las condiciones así lo requieren, ayudas de otro tipo. Palabras de las dos partes, de los sindicatos y de la patronal, con respecto a esta prórroga de los ERTES. ¿Es suficiente solo esto? Yo estoy muy preocupado porque, vamos a ver, ¿quién paga todo esto? La fórmula me parece muy buena, me parece excelente, la fórmula de los ERTES, pero ¿quién paga todo esto? Y yo, francamente, el panorama lo veo negro, no, lo siguiente, porque el norte de Europa está dudando mucho de apoyar al sur, no confía en lo que este gobierno va a hacer con las facilidades de préstamo que le pueda proporcionar, y lo único que salva a este país de una quiebra, porque este país técnicamente está en quiebra, es pertenecer al euro y pertenecer a la Unión Europea. Si el euro se rompe, no quiero ni pensar lo que puede ocurrir. Devaluación de la moneda, inflación galopante, corralito. Hay gente que ya está empezando a sacar el dinero de los bancos. Pues yo creo que también en esto hay que mantener la calma, ¿no? Decimos que la prudencia ante todo... Sí, pero para mantener la calma te tienen que dar unas ciertas garantías de que esto se va a gestionar bien. Pero con 3,5 millones de ciudadanos en ERTES más los ciudadanos que están en el paro, suman aproximadamente 6,5 millones. Si les quitan los jubilados, los niños, ¿quién sostiene este país? Si hay 2 empleados públicos por cada uno de los empleados de empresas privadas, se va a ayudar al sector del taxi porque no ha tenido ingresos, al sector de la hostelería porque no ha tenido ingresos, al sector, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero de dónde va a salir todo ese dinero? ¿O de Europa o de ningún sitio? Evaristo, ya que has introducido Europa, es que esto del coronavirus ha sido seguramente el gran fracaso de la fracasada Europa. Porque claro, cuando nos contaban esto de Europa, Europa no es solo un parlamento, no son unas instituciones donde trabajan 80.000 burócratas, muy bien pagados, por cierto, los 80.000 burócratas funcionarios en Bruselas. Bruselas, hablo de Bruselas, de Bélgica, ese país que quiere ser europeo para tener las instituciones allí y tener los asalariados allí, pero luego no quiere saber nada de Europa, del resto de Europa. Nos podemos remontar a los atentados, por ejemplo, al yihadismo, cuando ellos vivían al margen, y para que no atentaran en su casa, refugiaban a los yihadistas en Bélgica y atentaban en Francia. Perdón que sea tan duro, pero claro, es que Europa no solo es eso. Pensamos que Europa era una unión política, económica, científica, pero es que claro, el virus entró por Italia, que es un país europeo, y no hubo una respuesta europea, una respuesta científica. Y alguien se pregunta, ¿dónde va todo ese dinero de Europa? Porque suponemos que lo estamos dedicando también como una gran unidad de estados, igual que hace Estados Unidos, igual que hace China, igual que hacen los países americanos, a investigación. No había nadie en las instituciones europeas, insisto, con miles y miles y decenas de miles de burócratas para advertir qué es lo que teníamos que hacer el resto de los países cuando estaba entrando en Italia, porque lo vimos en cámara lenta, vimos entrar el virus en cámara lenta en Italia y estuvimos impasibles, pero insisto, era una respuesta europea la que había que dar en ese momento. Si después de ese gran error de Europa, que viene precedido de otros errores como la marcha de Gran Bretaña, porque es un fracaso de Europa eso, por ejemplo, ahora la solución es que no vamos a ayudar a los países del sur, no vamos a ayudar a España. Bueno,
Pues me parece bien, pero oiga, desarmemos todo esto y cada uno a lo suyo. Claro, pero solo España en esta situación no podemos, que es lo que comentaba. ¿De dónde puede salir todo este dinero Ahora para mismo, mantener un esta dato avalancha de ERTES? escalofriante. Hoy, en Madrid, 7 horas de cola para conseguir una bolsa de comida. Claro, pero es que, Y llevamos 2 meses de confinamiento. Espera que llevemos 5. Evaristo, es que Espera que llevemos 5. nuestra gran industria es los servicios, es el turismo. El turismo es el 15% del PIB, más o menos. Correcto. Pero cuidado, que hay una industria auxiliar alrededor del turismo que llega al 25% del PIB. El turismo no va a venir, el turismo internacional, los 80 y pico millones de turistas que vienen al año no van a venir. No van a venir. No van a venir porque, por ejemplo, Alemania ha prohibido viajar a España. Claro, por ejemplo. pues para eso tiene que estar Europa. Igual que este país está para dar playas y proporcionar playas a los belgas, a los alemanes, a los holandeses, en otro momento, y proporcionar un turismo de mucha calidad y a muy buen precio, pues también tendrá que estar Europa, porque es que yo no insisto, si solo Europa está para que Bélgica tenga sus instituciones, o Estrasburgo, o Alemania, Estamos el poder totalmente económico, de no sé acuerdo. para qué sirve Europa. Pero la pregunta es, ¿De yo dónde creo va a que ser es, el dinero? Pues es la- supuestamente de esos bonos europeos que se van a dar con la confianza de que podamos devolverlo de alguna forma. Pero claro, es verdad que para eso hay que poner en marcha la maquinaria económica inmediatamente. Es verdad que esto, porque ahora la gente dice los ERTE, no sé qué, las ayudas, tal. Pero escucha, eso sale de aquí, del bolsillo de todos. El Estado somos nosotros. Es decir, somos los que sujetamos el estado de bienestar. Evidentemente hay que poner en marcha todo esto de alguna manera, pero esa desconfianza que muestra Europa hacia este país, cuando este país ha demostrado que puede salir de una crisis. A mí sí me preocupa una cosa, y es cuando oigo hablar eso de en la otra crisis se dejó de lado a los ciudadanos y se ocuparon de la banca. Yo también espero que en esta crisis no se deje de lado a las pequeñas empresas, al pequeño empresario y al autónomo. No se deje de lado y nos estemos acordando solamente de las grandes industrias y las grandes multinacionales. Espero que no se deje de lado a toda esa gente, porque por lo que dicen ellos, lo que cuentan ellos y lo que vemos, no se le está teniendo muy en cuenta. No y se cuando les- hablo, no se hablo de les los está teniendo en hosteleros, cuenta. hablo del que tiene una casa rural, hablo del que tiene un hotelito, hablo del que tiene una industria agroalimentaria pequeñito, no hablo de los grandes, no estoy hablando de Nissan, Iveco, Renault, que esos saben cómo sujetarse y cómo negociar las cosas por su cuenta. Estoy hablando de todos esos que de momento me da la sensación que se les está dejando de orillados. Bueno, pues que yo te añado una cosa. El 25% en términos reales del PIB es el turismo, correcto. El turismo, la temporada de este año, ya la puedes dar por perdida. Sí. Ya la puedes dar por perdida. Pero es que hay otro 10% o 15% que es el sector automovilístico. Y da la casualidad de que aquí hay un montón de fábricas en España del sector automovilístico y ninguna es de capital español. Son franceses, alemanes, etcétera. ¿Tú crees que una empresa cuyo centro de decisión y de poder está en Alemania, en Francia, etcétera, si tiene que cerrar algo porque esta pandemia nos afecta a todos, no va a empezar por cerrar lo que no está en su país? Pregunto. Sigo preguntando. Si tú estás en Europa y son gobiernos que tienen a veces problemas para subsistir y para que los votantes confíen en ellos y demás, esos votantes les van a permitir a los países del norte prestar dinero a un país del sur en el cual el vicepresidente del gobierno, uno de ellos, tiene una ideología comunista y el vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción Económica del país es el secretario general del Partido Comunista, conocido por ser el negociador de las FARC? ¿Tú crees que nos van a dar dinero? Hombre, pues yo espero que por encima del perfil del vicepresidente de este gobierno esté el perfil de este país, como país, que tenemos una trayectoria y tenemos un recorrido. Por ejemplo, has puesto... Pero esto no ocurría en la crisis anterior. Bueno, pero has puesto un caso, similar, que es el de la automoción. Todo depende del modelo. En la crisis, el modelo de Renault en Castilla y León, por ejemplo, salió muy fortalecido, porque hay una persona que es José Vicente de los Mozos, que es presidente de Renault España, vicepresidente ejecutivo, es ejecutivo de Renault a nivel mundial, y tiene un modelo donde ha convertido muy sólidas las industrias de aquí, porque hay un valor añadido y es el trabajo. Ha hecho unos modelos que permiten. Pero la Renault... de hecho, Renault, por ejemplo, era de los primeros que tenía urgencia por abrir la fábrica de motores de Valladolid, porque la fábrica de motores de Valladolid fabrica motores para muchos lugares. Esta crisis también nos ha enseñado una cosa, y es
que igual tenemos que olvidarnos de la fabricación sospechosa, como la que se hace en países semitercermundistas o en dictaduras como en China. Tú eres gerente de hospital, no hace falta que te cuente lo de la compra de mascarillas, la cantidad de mascarillas que nos han colado los chinos, los test que nos han colado. Nosotros 12.000. Claro. 12.000, gracias a Dios. No Igual hay que hemos replantearse distribuido también ese modelo. ¿Cómo es posible que en España no haya ni una fábrica en ese momento que fabricara mascarillas, más que una que había creo que en Jaén? Es decir, hay que replantearse ese modelo también globalizado, ¿no? De no depender de países, insisto, dictaduras o semitercermundistas que fabrican mucho más barato. Igual hay que cambiar también esos modelos. Energéticamente ya tenemos dependencia absoluta. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba. Pero antes de irnos, vamos a ir incluyendo también en esta nueva etapa del programa las portadas de los periódicos de la comunidad. Comenzamos con Pablo Serrano desde el Diario de Ávila. Buenas noches, pues en la portada del Diario de Ávila de mañana nos acercamos a la realidad de Muñico, que es la primera zona básica de salud que ha pasado a la fase 1 de desescalado. Y también como titular pues repasamos la actualidad sanitaria del día, que pasa pues por 2 fallecidos en los últimos 9 días en el hospital de Ávila y ningún fallecido en las residencias de la provincia de Ávila durante el día de ayer. Además, pues informamos que los pacientes no COVID van a poder tener acompañante en las habitaciones durante unos horarios limitados y que el pequeño comercio de Ávila, en concreto el comercio textil, pues que la semana pasada fue todavía reticente a abrir sus puertas, lo ha hecho ahora en esta semana, aunque no ha llegado a la fase 1, atendiendo a los clientes con cita previa. Desde Ávila nos despedimos. Gracias, Pablo. Gracias, Evaristo, por haber inaugurado este programa. Una nueva temporada. Nos vemos mañana a las 9:30. Adiós.